Buenos días, hermanos y hermanas de la parroquia San José. De manera particular, saludamos a todos los catequistas de esta hermosa parroquia que va particularmente dirigido a ustedes este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Esperemos que podamos juntos aprender sobre este documento del Papa Francisco. Hoy nuestro tema tendrá tres ponentes. Está dividido entre tres secciones, ¿no? En la primera sección vamos a desarrollar lo que es este capítulo 1, lo que está pasando a nuestra casa, y capítulo 2, Evangelio de la creación. Bien, entonces vamos a dar inicio, pero antes me presento. Soy Limber Andrés Segarra Chamorro, y en esta primera sesión seré el ponente. Antes de nada, vamos a hacer la oración de introducción y les invito a que lo hagamos juntos. Esta oración por nuestra casa común, la tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Tocan los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliméntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Bueno, les pido un poco de su paciencia y comprensión, que esta mañana estoy con un pequeño hipo, pero bueno, vamos adelante. Este año el tema a tratar, a desarrollar, es, como ya dije al principio, esta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, ¿no? Que en sí es la segunda encíclica del Papa, que fue firmada el 24 de mayo en la solemnidad de Pentecostés del año 2015 y presentada el 18 de junio del mismo año. El nombre de la encíclica está extraída del cántico religioso denominado Cántico de las Criaturas, donde en una de sus estrofas se dice: alabado seas mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostienes y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Esta encíclica se centra en el planeta Tierra como lugar en que viven las personas, defendiendo la naturaleza, la vida animal y las reformas energéticas en estos 6 capítulos compuestos, ¿no? que son lo que ahora vamos a desarrollar. El capítulo primero, lo que le está pasando a nuestra casa. Capítulo segundo,
el Evangelio de la creación. También capítulo tercero, la raíz humana de la crisis ecológica. Capítulo cuarto, una ecología integral. El capítulo quinto, algunas líneas de orientación y acción. Y el capítulo sexto, la educación y espiritualidad ecológica. En el primer capítulo de Laudato Si, lo que le está pasando a nuestra casa. Entre las dos visiones extremas que ante los graves problemas ecológicos hoy día existen, por un lado, aquellos para quienes prevalece el progreso y aplican meras actuaciones técnicas a los dilemas ambientales, sin consideraciones éticas ni cambios de fondo, y por otro lado, aquellos para quienes la única amenaza del ecosistema es el ser humano y su descontrolado aumento de natalidad. El Papa Francisco, en nombre de la Iglesia, se sitúa en medio en diálogo hacia respuestas integrales. Como él mismo explica, la Iglesia no tiene por qué proponer una palabra definitiva y entiende que debe actuar y promover el debate honesto entre los científicos, respetando la diversidad de opiniones. Pero basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común. Esto lo cita en el número 61 del documento, de la encíclica, en este primer capítulo. Francisco no solo nos advierte que es anormal e impropio del ser humano vivir cada vez más inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza, sino que incluso, más dramático aún, cuando tiene la oportunidad de vivir y estar en contacto con nuestra casa común, está presente en demasiadas ocasiones por su mal uso y cuidado, un gran daño y afeamiento. Aún así, para el Papa todavía hay esperanza y nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas. Todo esto es un desafío humano y ecológico. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder político, económico, tecnológico, que será recordado en el futuro por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? Esta es una de las desafiantes preguntas con la que el Papa Francisco quiere despertar nuestras conciencias, tan a menudo adormecidas, indolentes e irresponsables ante lo que le está pasando a nuestra casa común, que es la creación, el mundo donde vivimos. En el primer capítulo de la encíclica Laudato Si, el Papa analiza desde el punto de vista de un observador, de un ciudadano del mundo, algunos de los problemas, en ocasiones trágicos, que están sucediendo en la naturaleza. Para el Papa, el ser humano es una criatura de este mundo que tiene derecho a vivir y ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima. Si hoy en día, principalmente en el mundo occidental, la persona ha sido reducida a mero objeto, en muchos casos despojada de su derecho inalienable a vivir, y aún viviendo a no poder tener lo mismo necesario para ser feliz y desarrollarse, y habiendo difundido su especial dignidad entre todas las criaturas, pues ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo no vamos luego a tener las trágicas consecuencias medioambientales que en nuestros días padecemos? Como nos dice el Papa,
Un verdadero planteo ecológico debe basarse y estar siempre precedido en un planteo social, humano, que busque integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Ahora les voy a hacer una breve presentación de algunos de estos problemas medioambientales que nosotros conocemos también, ¿no? Y vemos con preocupación estos problemas. Aunque el Papa es consciente de algunos ejemplos de mejoras y logros ambientales, como recuperación de ríos y lagos contaminados, embellecimientos paisajísticos y producción de energías sostenibles y renovadas, se centra principalmente en este capítulo a presentar brevemente algunos de los problemas medioambientales que hoy nos afectan. Por ejemplo, 1. Nos hemos mal acostumbrado a vivir cotidianamente con niveles perjudiciales para la salud, especialmente de los más pobres, de contaminación atmosférica, de generaciones de desechos y acumulación desorbitada de residuos tóxicos y de una cultura del descarte que amenaza el planeta entero. Nos hemos dado cuenta de una manera clara con esta pandemia que está sufriendo todo el mundo, y también el Perú no es ajena de este sufrimiento, de esta chaca. Hemos visto el nivel bajísimo de la salud, de la red de salud en nuestro país, preocupante, alarmante, ¿no? Entonces, desde ahí podemos entender esta postura firme del Papa frente a estos problemas, que es perjudicial para el ser humano, le quita su dignidad de poder vivir en una sociedad donde le cuide, donde se preocupen por su salud. No somos ajenos a esta realidad, hermanos. Segundo problema que podemos también encontrar en este encíclica y el que el Papa señala: el clima es un bien común de todos y para todos, y que por lo tanto todos, individuos, comunidades y estados, debemos cuidar disminuyendo tanto el uso intensivo de combustibles fósiles de efecto invernadero, como limitando los bruscos cambios de uso del suelo, principalmente la deforestación para usos agrícolas. El cambio climático, nos recuerda el Papa, es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad, como las grandes migraciones de animales, de vegetales y sobre todo de hombres y mujeres que huyen de la pobreza, nos demuestran. Tercer problema: el agua potable y limpia es un bien escaso y en grave peligro. Para el Papa Francisco, la mala calidad del agua, su ineficiente administración, el despilfarro y contaminación que sufre tanto en los océanos como en los ríos y acuíferos, y su privatización por las leyes del mercado financiero, colocan al agua como una de las principales fuentes de conflictos de este siglo, a los que las sociedades se enfrentan. El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, recalca el Papa en el número 30 de la encíclica Laudato Si. ¿Cómo es palpable estos problemas que el Papa señala? Palpable en nuestra sociedad, en nuestra realidad de nuestro país.
En el cuarto problema, la pérdida de la biodiversidad, con incontables extinciones de especies vegetales y animales, que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no quizás podrán ver, las pérdidas que son para siempre, y que ya no podrán dar gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. Esto constituye un desastre medioambiental y humano irreemplazable e irrecuperable. Pero ¿qué podemos hacer, hermanos? ¿No? Hemos manifestado estos problemas que nosotros lo palpamos día tras día. De manera particular la gente más vulnerable, las más pobres. Pero ¿qué podemos hacer frente a estos problemas? Cruzarnos los brazos, sentarnos y esperar que alguien actúe. No. El Papa Francisco nos propone soluciones que podemos dar a estos problemas. Ante estas situaciones, el Papa Francisco apunta algunas reflexiones en que cualquier persona, reconociendo los evidentes síntomas de destrucción ambiental y humana que hoy tenemos, debe plantearse. 1. El estilo y ritmo de vida, de trabajo, de producción y consumo en el que hoy vivimos es demasiado rápido, observando la natural lentitud y pausa del orden biológico. Debemos reducir la velocidad de cruceros en nuestro desarrollo, si no queremos derrapar y estrellarnos en esta curva o crisis medioambiental a la que actualmente nos enfrentamos. Debemos reajustar y reorientar un deseable y justo desarrollo humano, sostenible, integral y que busque siempre el bien común para cada hombre. Segunda solución que nos propone el Papa Francisco: en vez de un sistema lineal ilimitado de crecimiento, incapaz de absorber y reutilizar todos los residuos desechos que genera, debemos, explica el Papa, adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras. Como dice el Papa, para todos, no para unos cuantos, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Luego, una tercera propuesta de solución. Aún reconociendo y alabando como el mundo científico y técnico ha aportado en ocasiones soluciones a los problemas medioambientales provocados por el hombre y otras causantes naturales, como el vulcanismo, variaciones orbitales o del ciclo solar. Sin embargo, no podemos depositar una total y exclusiva confianza, demasiado a menudo irracional y ciega, en la técnica como única vía para solucionar dichas dificultades. Y la última y quinta solución que nos propone el Papa Francisco para estos problemas es que existe una relación intrínseca, íntima, entre el ser humano y los habitantes naturales. La degradación de uno es causa de la degradación del otro. El mundo no puede fragmentarse y sus problemas no podemos aislarlos y simplemente diseccionarlos como si los meros problemas técnicos se trataran. La degradación ambiental y la degradación humana y ética, subraya el Papa, están íntimamente unidas. Si el mundo es uno y si verdaderamente tenemos la conciencia de ser una sola familia humana, entonces estamos obligados a repensar en una auténtica ética de las relaciones internacionales que equilibre de nuevo y restituye la deuda ecológica y comercial, particularmente en el norte y el sur, que en el actual sistema mundial y el uso desproporcionado e injusto de los recursos naturales ha ocasionado. Los problemas de la biosfera y los problemas sociales no son ajenos a cada uno de nosotros y nos exige asumir con madurez y sentido fraternal
nuestra justa responsable en los mismos. Este será verdaderamente el motor del cambio hacia un nuevo mundo, en donde las generaciones venideras puedan recordarnos con agradecimiento, pues tuvimos el amor y la determinación de dejarles un ambiente natural y social más limpio, más justo y más humano. Bien, esto en síntesis, lo que es el primer capítulo de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, lo que le está pasando a nuestra casa. Hemos visto estos problemas palpables, reales, actuales de nuestra sociedad, de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestro pueblo. Y el Papa nos propone unas soluciones concretas, pero que debemos trabajar conjuntamente, juntos, para poder salvar nuestra humanidad, nuestro planeta, que cada día más parece que se va a decaer. Al final de este curso del tema vamos a participar cada uno, vamos a compartir preguntas, interactuar con las respuestas, reflexiones que cada uno puede tener respecto a estos temas que estamos tratando y que son muy actuales. Tendremos la oportunidad de participar y compartir. Ahora vamos a desarrollar la segunda parte del documento de la encíclica Laudato Si. Capítulo segundo de Laudato Si, el Evangelio de la Creación. Bien, en el primer capítulo hemos hablado sobre lo que le está pasando a nuestra casa. En esta oportunidad, este segundo tema, vamos a hablar sobre el Evangelio de la Creación. En el momento de afrontar la cuestión ecológica y las soluciones que esta requiere, es necesario, según el Papa Francisco, acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. ¿De qué manera las convicciones de fe de los cristianos iluminan y nos motivan para el cuidado de la creación? Una pregunta que nos hace el Papa en el numeral 64. Entonces, en el capítulo segundo de la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco subraya cómo para la tradición judío-cristiana es más propio hablar de creación que de naturaleza. Si por naturaleza suele entenderse un sistema que se analiza, comprende y gestiona, creación implica relacionalidad, un don que surge de la mano abierta del Padre, de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. Decir creación supone reconocer un Dios, Creador Todopoderoso, quien amorosa y libremente decidió crear el mundo. Culmen y parte de este orden nuevo es el ser humano, sujeto principal de la creación, y que tiene la obligación de cultivar sus propias capacidades para así proteger y desarrollar las potencialidades de la naturaleza. Se percibe entonces, según el Papa, cómo la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Esta vital triple dimensión relacionada del hombre aparece ya en las Sagradas Escrituras. Desde el libro de Génesis, pasando por los Salmos y los libros proféticos, el Papa Francisco resalta cómo en la Biblia la tierra no solo nos precede y nos ha sido dada,
sino que ésta pertenece y es signo del don de Dios. El dominio de la tierra por parte del hombre no estará, por tanto, basada en relaciones de poder, sino en relaciones de reciprocidad responsable, donde su justa labranza y cultivo conllevará su cuidado y custodia. Si la tierra se labra, pero no se cuida, se explota, pero de igual forma, si solo se cuida, pero no se labra o trabaja, la tierra queda infrautilizada. Como los relatos bíblicos nos recuerdan, según el Papa, en el mundo todo está relacionado y el auténtico cuidado de nuestra vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Sin caer en un antropocentrismo despótico, la Biblia nos insiste en reconocer cómo los demás seres vivos tienen un valor propio ante Dios y por consiguiente la responsabilidad de todos que todos tenemos que admirar es redescubrir y respetar las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo. En la cosmovisión cristiana, el universo material, cuyo fin está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzado por Cristo resucitado y al cual el ser humano está llamado a reconducir a todas las criaturas, está abierto a la trascendencia y por eso contiene en sí mismo y en cada una de sus criaturas el lenguaje del amor de Dios. Como dice el Papa, el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en la relación y participación con los demás. Solo desde ahí podrá el hombre desarrollar las virtudes ecológicas, sin caer al mismo tiempo en una divinización e idolatría de la naturaleza. Mirando el ejemplo de Jesucristo, Francisco nos insiste en 3 puntos fundamentales. 1. En la contemplación y participación de la creación, reconocemos la relación paterna que Dios tiene con todas las criaturas. 2. Por tanto, en armonía plena con todas las criaturas y todos los hombres de todos los tiempos, desde nuestra comprensión cristiana de la realidad concretada en nuestro trabajo cotidiano, el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Y 3. Por tanto, en armonía plena con todas las criaturas y todos los hombres de todos los tiempos, desde nuestra comprensión cristiana de la realidad concreta en nuestro trabajo cotidiano, el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Y en conclusión, vamos terminando ya, el capítulo 2 de Laudato Si, el Papa Francisco nos recuerda cómo en un mundo donde todo está conectado, el cuidado por el medio ambiente comienza y tiene su raíz en el respeto, cuidado y sincero amor hacia todo ser humano y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad. Solo así la lucha ecológica será auténticamente humana y el Evangelio de la creación que Dios nos ha dado tendrá posibilidad de llegar con la misma belleza e integridad a nuestros descendientes. Y como trabajo personal para cada uno de nosotros, les hago algunas preguntas que podrán desarrollar cada uno. ¿A qué nos compromete a partir de hoy? Hemos escuchado este primer capítulo, este segundo capítulo. ¿A qué nos comprometes? Nos compromete hoy este documento del Papa Francisco. Y ya escuchando estos primeros 2 capítulos. ¿Qué me toca a mí para hacer posible esta conversión ecológica? ¿Qué me toca a mí para que estos problemas
que nos presenta el Papa Francisco Laudato Si sean menos? ¿Qué soluciones concretas doy yo para poder vivir todos juntos en una sociedad mejor, más humana? ¿Qué me toca a mí para que podamos cuidar nuestra casa común y aceptar a Dios como el creador de todo, como nuestro creador? Bien, hermanos, entonces estas preguntas es personalmente cada uno la puede desarrollar. Ahora he terminado ya esta primera sesión con estos dos capítulos de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Ahora continuará mi compañero Luis Valles, a quien doy pase. Muchas gracias.